De alguna manera aquí en Elche hemos recogido ese requerimiento del poeta Pablo Neruda, que nos decía: recuperar a Miguel Hernández es una labor, es una tarea de España, es una labor de amor de todos, ¿no? Recuperarle, darle la luz, nos decía Neruda. Bueno, pues eso es lo que hemos intentado nosotros, saldar esa deuda histórica que todo el mundo, este país en particular, teníamos con Miguel Hernández. Pero Miguel Hernández aprende todo leyendo. Él lee, por ejemplo, octavas reales y escribe octavas reales, y escribe todo el libro Perito en Lunas. Lee a Calderón de la Barca un auto sacramental y escribe un auto sacramental. Lee sonetos de Quevedo y de Góngora y escribe sonetos, escribe su libro El rayo que no cesa. Después de 4 meses en Madrid, 4 o 5 meses, vuelve en 1932, se vuelve a Orihuela, y entonces comienza a escribir Perito en Lunas, que es un libro muy complicado, es un libro hermético, difícil, pero él quiere demostrar que él puede hacer lo que hacen los poetas madrileños, los poetas que entonces escribían poesía neogongorina, una poesía muy complicada y hermética y refinada. De manera que Madrid se dio cuenta que la poesía, algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que creo que él pensó, ¿no? Que la poesía es algo que hay que construir, y por lo tanto, si es algo que hay que construir, también hay que trabajar para que el producto final de esa construcción sea perfecto. Él tenía la visión de la poesía, yo creo que en esos primeros momentos, muy influida por Ramón Segé, por lo tanto un tipo de poesía clásica. O sea, él no entendía lo del verso libre, eso vendrá después, en otra etapa. Pero al comienzo él cree que para ser buen poeta hay que escribir en estrofas muy encorsetadas y muy difíciles. Por ejemplo, una octava es muy difícil de escribir porque tienes que transmitir un pensamiento y además encerrado en 8 versos que tienen que ser en decasílabos. Por lo tanto, ese primer trabajo del poeta es durísimo. Durísimo porque tiene, como decía, que centrar su pensamiento y además cuadricularlo prácticamente. Pero al mismo tiempo que está jugando con las octavas, lo mismo hace con las décimas, y también escribe poemas de verso corto, de manera que es un aprendizaje muy fuerte a lo largo de 3 o 4 años, hasta que empieza a escribir con avidez muchos sonetos. La crítica literaria corre paralela a la evolución no solamente histórica y política de este país, sino también a los gustos y a los modos literarios. Desde la primera reseña que José María Ballesteros publicó aquí en Orihuela el 15 de junio de 1930, en el que se caracteriza a Miguel como un poeta pastor, cabrero, y aparecen los rasgos más tópicos de Miguel Hernández como poeta, pasando por un Ernesto Jiménez Caballero que hace lo mismo y que hace en la Gaceta Literaria una entrevista ridiculizadora a Miguel Hernández, pero pasando también por Nicolás Guillén y otros muchos críticos, se ve la evolución de la crítica y especialmente el uso que esa misma crítica hizo de Miguel Hernández. Desde la Guerra Civil se le contempla a Miguel Hernández como un símbolo, como prototipo del intelectual, del poeta del pueblo, como fue calificado posteriormente, ya cuando termina la Guerra Civil, como un símbolo de la lucha antifranquista, como así fue, digamos que advertido por los críticos exiliados en América Latina. Sí, soy de Orihuela, de una ciudad que definió Pablo Neruda, yo creo que muy acertadamente, aunque resulte muy duro decirlo, ¿no? Satánica y sotánica. Orihuela es una ciudad muy rica, con una huerta muy rica. Buena parte está bajo el nivel del mar y aquí el cítrico, las naranjas, los limones han dado mucha riqueza, pero tanta como desigualdad, ¿no? Muy mal repartida. Y claro, al estar en la casa de Miguel Hernández y en las traseras del colegio al que yo también fui. Primero hay que deshacer tópicos y deshacer leyendas y rescatar a Miguel Hernández debajo de una hojarasca de infundios y sobre todo de una imagen que bastante falsa respecto a quien fue Miguel, ¿no? Bueno, autodidacta hasta cierto punto. Los autodidactas eran los niños que en aquella época tenían la posibilidad de ir un año a la escuela. Miguel estuvo 10 años escolarizado y eso es mucho para un niño de la época. En 8 años de producción, Miguel Hernández hace lo que cualquier otro creador hace en 20 o en 30 años. Como si supiera que su vida iba a ser corta. Y entonces encontramos a un muchacho audaz que quiere imitar a los del 27, que hace una poesía experimental, gongorina, purista, no sabemos qué, en aquel juego de adivinanzas que fue Perito en Lunas, pero es que
para ponerse a la altura de una generación y llega tarde a la estación. Resumiendo, Miguel Hernández es como aquel pasajero que quiere subirse al carro de la modernidad, en este caso al tren de la modernidad, y en el momento que llega a la estación el tren ya ha partido, pero no se queda quieto, sino que empieza a correr por las vías y consigue, con un libro como Perito Luna, subirse al último vagón. Ha conseguido estar ahí y poco a poco va avanzando dentro del tren hasta que con el rayo que no cesa se coloca casi a la altura de la generación que admiraba, de Lorca, de Pedro Salinas, de Alexandre, de esos Cernuda, esos grandes poetas. Y con esa experiencia que consigue a lo largo de la Guerra Civil y sobre todo en el último libro, Cancionero y romancero de ausencias, desde esa oscuridad de las cárceles, en la que todavía le queda la esperanza de algo, ¿no? En ese contexto final, Miguel Hernández no solamente se ha puesto a la altura de sus compañeros de generación o los maestros a los que admira, sino que está con el maquinista del tren. Y el momento ya álgido llega con el Cancionero romancero de ausencias, que empieza a escribir a finales de la Guerra Civil y que terminará bueno, meses antes de su muerte, porque en el último momento él ya no puede escribir. Y curiosamente, en esos momentos, Miguel Hernández, poéticamente hablando, es más libre que nunca. Está en la cárcel, está entre barrotes, pero desde el punto de vista poético ya no tiene que seguir a nadie, de manera que él concentra. En realidad, el Cancionero y romancero de ausencias, la mayor parte de sus poemas son joyas poéticas, están totalmente depuradas.